¿Qué está pasando, familia? Como pueden ver en el título del episodio, hoy me siento con Jun Martínez. Y este episodio es un poco diferente porque tenemos la oportunidad no solamente de hablar del negocio del arte, pero también el proceso y todo lo que pasa en la mente del artista. Y hablamos con Jun sobre sus inicios y cómo sus abuelos tomaron un rol protagónico en su desarrollo como artista. Sus años estudiando en la Central High, cómo fue de haber comenzado en retratos, ¿verdad?, de personas, a buscar su interés por la naturaleza y eventualmente llegar a las flores que conocemos hoy. Hablamos sobre su arte en las galerías, cómo se aprendió a mercadearse, a venderse, su paso ahora donde va a entrar al Royal College of Art en Londres y un montón de cositas más que no se pueden perder. Así que si este es un episodio que te puede interesar a ti, que puede interesarle a un amigo que le guste el arte, por favor compártelo, dale share y no te tomo más de tu tiempo. Nos vemos en el episodio. Jun Martínez, ¿qué está pasando, hermano? Saludos, Jason. Oye, es un placer tenerte aquí en el podcast. Como estábamos hablando en el pre-podcast session, soy fan de tus flores. Yo creo que eso es lo más conocido que tenemos hoy en día, conocemos de Jun, de las últimas exhibiciones. Pero hay mucho antes de esas flores. Y eso es algo que tuve la oportunidad de ver un poquito en tu desarrollo. Tienes unas cuantas metamorfosis, yo creo, de tu periodo de arte. Así que para mí de verdad es un placer tener un artista y el artista puertorriqueño. Hay que también hablar de tu reconocimiento. Te vas ahora en septiembre, me estás comentando, te vas a Londres. Eso es así. Al Royal College of Art. Royal College. Creo que eres como el tercero o cuarto puertorriqueño que aceptan. No son muchos. Conozco a uno más que estuvo ahí. Ah, ok. Que fue José Luis Vargas, quien de hecho me hizo la carta de recomendación cuando fui a solicitar. Genial. Mira, comencé este episodio un poco más rápido de quizás lo que hubiese sido normal porque estábamos hablando de los museos. Y algo que mencionaste es que tú tienes, cuando viajas, tienes como que a veces retirarte de los museos porque es lo que te gusta. Pero como artista, ¿no te pasa que a veces evitas los museos para no contaminar tu estilo de arte, para no contaminar quizás tus técnicas, o es lo contrario, como que vas y te inspiras? No, o sea, esa idea de contaminarse está interesante. Uno no viene de la nada, ¿no? O sea, y hay historias, lo digo en plural, ¿no? Pero hay una historia y historias del arte y cosas que venimos heredando y que se nos van imponiendo, pero siempre es herencia de alguna manera u otra. Y yo no creo de ninguna manera de que entrar a un museo a ver obras de arte sería una manera de contaminarme. En todo caso, ¿verdad? Tú lo miras todo y recibes, y el lenguaje, y aprendes, y habrá cosas con las cuales te identifiques o que te afecten y decidas integrar consciente o incluso inconscientemente también se queden. Pero no pienso que hay una contaminación porque no hay una pureza en ese sentido. O sea, mi manera de pintar, mi estilo, yo no lo... Si habláramos así, ¿verdad? Yo no lo fabriqué en un laboratorio con todo limpio para que no se... y solo está lo que yo quiero. No, yo soy un ser humano que se ha ido haciendo de un montón de mezclas, de un montón de influencias, y entonces no se contamina lo que de por sí ya es así. Viene de muchos contactos, con muchas referencias. En todo caso, pues sí hay veces donde uno quiere descansar. Y cuando viajas, pues, o por lo menos en mi caso cuando viajo, sí, obviamente no puedo evitar ir a ver, ¿verdad?, arte en otros lugares porque es importante hacerlo, pero también hay veces que como que, ok, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Porque no es lo único. Entonces hay que controlar un poquito la obsesión. El silencio, ¿cuán importante es para ti como artista? Sí, yo creo que bien importante. Mi manera de
acercarme a la práctica de la pintura, yo lo relaciono mucho con una práctica de contemplación. O de, ¿verdad? Hay una idea también de contemplación activa. Es decir, es un espacio y es una práctica donde yo puedo concentrarme profundamente en el contacto con lo que me rodea. Y en la contemplación el silencio es importante. Porque es en un punto, ¿no? Donde quizás necesitas silencio y quietud también, ¿no? Para poder recibir. Para no estar todo el tiempo produciendo ruido y sonido, sino recibir. Y entonces de ahí sale la obra. Así que sí, el silencio es importante y mucho tiempo del taller, ¿verdad? Digo silencio, digo quietud, también diría que la soledad es importante. O la solitud, no sé si la palabra está 100% aprobada en el español, pero sí, viene de solitude. Quizás un anglicismo. Pero sí ese estar solo de una manera plena y de una manera en la que puedes dedicarte bien a lo que estás haciendo. Y obviamente, pues, de ahí también se alimentan las relaciones. Que yo quizás no soy tan hermético, tan cerrado con mis procesos en el taller. Yo recibo muchas visitas en ocasiones. Me gusta recibir buenas visitas en el taller. Porque alimentan también el proceso y porque creo que el proceso también es para compartirse. Pero tiene sus momentos donde no puede haber nadie, ¿no? O solo puede haber gente que sea de mucha confianza en la cual tú puedas entonces entrar en este espacio vulnerable psicológico donde puedes darte al proceso de pintar como ¿verdad? Un tipo de desnudez, un tipo de cuestión bien íntima que no se la puede dar a todo el mundo. Y hay que aprender a veces dónde entonces pones los límites. Háblame de Jung de niño, que cabe mencionar. José Julio, es tu nombre de pila. José así que Julio es mi nombre. Tenemos que hablar entonces de cómo llega ese nombre artístico de Jung Martínez. Vamos a llegar ahí. Una historia bien básica, bien normal y un poquito graciosa ya después de viejo. Yo soy el hijo de la hija mayor de mis abuelos maternos y del hijo mayor de mi abuelo paterno. Tú eres el primero de ambos lados. Quizás no soy el primer nieto paterno, pero sí de mis abuelos maternos. Entonces soy el hijo mayor de la hija mayor, ¿no? El nieto mayor. De lo que puedo acordarme, ¿no? O las memorias que puedo construir a partir de fotografía, creo que, ¿verdad? Tuve una infancia de mucho cariño, de mucho, ¿verdad? De ser bien querido por mi familia, bien cuidado. Después, pues, tengo hermanos. Y aprendí supuestamente a leer bien chiquito, bien temprano, para sorpresa de mi familia. Es una cosa que siempre me repetían, ¿no? Que se sorprendieron que un día agarré el periódico y estaba leyendo y era como, ¿qué está pasando aquí? Y me parece interesante en el sentido, ¿verdad? Si lo conecto con lo que hago ahora. Bueno, pues que dedicarse al arte en alguna manera es estar leyendo continuamente el mundo que te rodea, ¿no? Entonces, y quizás no estoy bregando con palabras cuando pinto, pero sí acá, y sí, ¿verdad? En la transformación, ¿no? De lo que estoy recibiendo y cómo lo transforma en un lenguaje plástico. Y pues lo mismo, como todo niño chiquito, pues tengo los dibujos, los garabatos que hacía, que mi familia siempre
guardó y todavía los tienen, para mi sorpresa, algunos de esos. Y pues sí, de chiquito me pusieron en clases de arte. ¿A qué edad? Era bien chiquito. O sea, no tengo la edad exacta de cuándo tomé las primeras. Creo que eran unas clases de caricatura. Ok. Sí, unas clases de dibujo. Pero estamos hablando 4 o 5 años. Sí, un poquito más, pero sí, era bien chiquito. Era tan chiquito que no tengo ni la memoria clara ¿De cuándo fue? de cuándo es ni de dónde era. Era en algún lugar en San Juan. Pero sí, mientras fui creciendo, nunca fui bueno en los deportes. Corría lento, físicamente era como débil y torpe para los deportes, que era la manera más, por lo menos, ¿verdad? En mi contexto de resaltar y de ser bueno en algo, pues Sí, yo es que académicamente deporte. entonces terminé siendo un estofón que tampoco creo que era el más brillante de mi clase, pero dentro de lo que había era nerd. Y sí, quizás algo con lo que yo sabía que contaba, o que descubrí temprano que contaba, era que dibujaba. Y es como encontrar algo que, ¿verdad? Quizás ahora sí haciendo un poco de recuento. Encontrar algo con lo que tienes una relación única. Otra vez, estoy hablando de un nene chiquito. Sí, ¿no? sí. Sé que hay mucho de fantasía ahí, pero es algo con lo que de repente tú... Y yo creo que ahí empieza todo. Podríamos llamarle un talento, podríamos llamarle... pero quizás quitándole esas etiquetas, pensar en que era algo con lo cual yo podía como identificarme. Y entonces fue el dibujo inicialmente, después la pintura. Insisto, ¿verdad? En que mi familia quizás uno de los regalos más lindos que he tenido es que lo identificaron y me apoyaron en ese proceso. Y siguieron los consejos de una maestra de arte, que es la primera que recuerdo como maestra de arte, que les recomendó que entonces me matricularan en la Central, en la escuela Central. Ella me ayuda a hacer mi portafolio, me da, ¿verdad? Esos primeros pasos ya más formales de aprender en el arte, y después de ahí, pues... ¿El resto de historia? El resto es estudiar en esa, ¿verdad? Escuela a la cual le tengo mucho aprecio, que fue la Central. Desarrollarme ahí, darme cuenta de que realmente esto era lo que quería hacer. ¿Cómo fue eso? Porque creo que tú lo has mencionado previamente, pero la persona que ama el arte, no importa en qué tipo de expresión, puede ser en el medio de la pintura, del dibujo, del baile, de la cerámica, la caricatura, cualquier medio de expresión, el arte tiene como que este tabú de que tú estás seguro que tú quieres hacer eso. Tú sabes que eso es bien difícil, como sabes que hay unos riesgos económicos que vamos a llegar también a hablarlo. Pero cuando eres un teenager, eres un adolescente, tienes 15, 16 años, ¿qué pasó por tu mente que tú dijiste, o qué sucedió, ¿verdad? Porque puede ser algo por tu mente, pero tal vez un hecho, que tú dijiste, este es mi futuro, como que aquí yo me veo, esto es lo que yo amo hacer? Esto quizás yo nunca lo he apalabrado así. Yo creo que mi familia era una familia, y es, pero ¿verdad? Pensando en ese momento de la adolescencia, familia de mucha fe. Y lo digo porque creo que hay un elemento de fe importante en el apoyar a alguien a dedicarse al arte. No es una familia adinerada, no es una familia, o sea, en el struggle, ¿no? Como, Una familia clase media, igual que en Puerto Rico, trabajadora, con alta y baja. Sí. O sea, yo padre separado, ¿no? Mamá soltera con 3 hijos. O sea, es como una familia de que había que pasar trabajo. Pero hubo ese... Lo digo porque no hubo nunca una presión, por lo menos de ese lado, de que yo tuviera que hacer algo
que me fuera a dejar dinero. Obviamente iba a tener que trabajar y iba a tener que resolver como fuera, pero por un lado quiero decir que era importante no haber tenido esa presión. Creo que también, ¿verdad? Algo lindo que tenía esa edad era un idealismo bien fuerte del valor y la importancia que había para mí en hacer arte. De conocer historias de artistas viejos del arte aquí en Puerto Rico, ¿verdad? O de la historia del arte que te enseña en general. Y entonces ver que existieron muchas personas antes de ti que se dedicaron a hacer esto y que tú te imaginabas como alguien que también iba a hacerlo. Y un sentido de compromiso con hacer arte. Quizás más que con ser artista. Me acuerdo que ese fue el pensamiento clave cuando estaba en esas últimas etapas de decidir que iba a estudiar en la universidad. Era, yo necesito seguir haciendo arte el resto de mi vida. Es un misterio si te va a ir bien, si te va a ir mal, no, eso es hasta cierto punto hasta irrelevante. Pero sí el convencimiento de que tenía que hacerlo. Entonces yo te diría que ya cuando en unos puntos de la escuela superior y después a la hora de tomar la decisión de estudiar eso, ya había como un sentido de vocación de que esto era lo que me tocaba. ¿Verdad? Lo menciona, quizás suena como un tanto idealista o romántico. Pero eso es lo que había, o sea, ese es el cuento que hay. Sí, no, pero eso es lo lindo también del arte, porque el arte, mano, hay cosas románticas, el arte es bohemio, el arte tiene esta falacia o este romanticismo basado en el género literario, ¿verdad? De cómo uno mira todo lo que hay alrededor. Y tú lo expresas bastante romántico en general, como que yo creo que ese es tu modo de hablar del arte, porque tienes un romance con él, como vives una pasión tan íntima con el arte que solamente puedes hablar del arte con esa misma intimidad. Y me parece bien interesante. Tus abuelos. ¿Qué rol tienen tus abuelos en tu carrera? Porque si no me equivoco, una vez pasas de la Central High, entras a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, que esto es un paréntesis, para el momento de estar grabando esta entrevista sucedió la graduación esta mañana, así que si hay algún gallito jerezana, felicidades a todo ese corillo. Y tú estudias artes estudias Bellas Artes en la universidad. Y entiendo que en ese periodo tu taller era en un taller o en la marquesina de tu abuelo. La marquesina de mis abuelos. ¿Qué rol tienen ellos mirando atrás y conectando los puntos? Mirándolo quizás de una manera bien... o sea, ¿verdad? Fueron un apoyo importante en mi crianza. Particularmente para mi mamá. Y parte de ese apoyo que ellos ofrecieron estaba el apoyo en todo lo que tenía que ver con mis estudios que eran en el arte, ¿no? Hay gente que de repente siempre ha estado bien orgullosa de su nieto, como suele ser el estereotipo de los abuelos. Pero de una manera bien práctica. O sea, me acuerdo mi abuelo tomó clases de enmarcado para aprender a hacerme los bastidores y los marcos para los cuadros cuando yo estaba estudiando en la escuela. Ayudaba cuando había una exhibición y había que poner cuadros, pues él hacía lo que fuera. Si había que pintar paredes, o sea, tenía esa presencia. Mi abuela, por ejemplo, se amanecía conmigo. Si yo tenía que estar hasta las 2 de la mañana pintando, un chamaquito pintando para un proyecto para otro día, ella estaba pendiente de que yo... Soy bien alcahuete. Y sí, o sea, creo que hay una cosa que
quizás a veces se pasa por alto. Hay como mucha... Es bien importante creer en uno mismo. Y eso, ¿verdad? Uno tiene que aprenderlo. Pero identificar que hay gente que cree en ti tiene mucho valor para mí porque a mí se me acaba la fe en mí a cada rato. Lo digo con total transparencia, ¿no? Y de repente la fe de otros me ayuda. Y ¿verdad? Si me preguntas, ellos, mis abuelos y también mi mamá, ¿no? Y mi papá también y toda la familia, pero estamos hablando en particular de ellos a quienes honestamente honro mucho y siempre que puedo lo reconozco. Me aportaron con esa fe en mí. Y sí, todavía el sol de hoy. Quizás me adelanto un poco en la entrevista o en las preguntas que tenía, pero acabas de mencionar el punto que hay veces que se te acaba la fe en ti. Pienso que como artista, por eso también te hice la pregunta al inicio del silencio, porque lo escuché ayer en una entrevista que estaba escuchando, mira qué interesante, que el silencio era parte clave para uno poder buscar su creatividad. Claro. Y parte, yo creo que cuando uno es un creativo, uno hace algo que le encuentra un arte, es que la musa se acaba. Llega un punto donde quizás, o no es que se acaba, pero el flujo de la musa es como estas compuertas de carraízo. A veces abren y fluye un montón y hay veces que están cerradas y no fluye ni una gota. ¿Cómo tú manejas eso? Porque creo que con la musa entonces también va la confianza en ti y es ese juego a largo plazo. ¿Cómo tú mantienes una estructura alrededor de crear tus piezas de arte, tus colecciones y a la consistencia, que al fin y al cabo va a ser bien importante en cualquier artista? Bueno, la musa es un mito. O viene de la mitología. O sea, esto no estoy diciendo nada. No, hablo, a mí me encanta. Y tú ahí puedes como significarlo dentro de tu práctica, como tú quieras. Yo quizás no pienso tanto en ese lenguaje. Yo decidí que yo iba a vivir de esto y eso significa que yo tengo que pintar siempre, quiera o no quiera, tenga mucha o poca inspiración, es lo que escogí como trabajo. Pero sí, definitivamente hay unas cuestiones ahí como de inspiración o de sentirse, ¿verdad? En el espiritual o psicológicamente estimulado o emocionalmente como para poder hacer algo que tiene un significado para ti o un sentido, una búsqueda. Para mí, por ejemplo, y lo hablaba en otra conversación que tuve hace poco, la que viste en el live de... Sí. Shout-out, no, puedes decirlo, shout-out a Lucien. Lucien Gigante, un abrazo. Pero para mí son importantes las preguntas elementales, las preguntas fundamentales, ¿no? Que yo me hago. En la pintura para mí una pregunta fundamental es cómo yo me estoy relacionando con el mundo que me rodea, con mi entorno, con las preocupaciones, las cosas que están pasando a mi alrededor. Eso yo he logrado canalizarlo por el medio de la pintura y también pues, por las imágenes de la tierra, porque es en el paisaje, lo último, ¿verdad?, que han visto son las flores, pero me metí a los bosques a pintar, un poco esa búsqueda dentro del mundo natural, vegetal, de la tierra en general. Pues ese ha sido como un poco el imaginario con el que he ido buscando un lenguaje para responder estas preguntas o para explorarlas. Muchas veces no es que encuentro respuestas, a lo mejor encuentro más preguntas, pero ahí se mantiene viva la cosa y se mantiene viva la búsqueda. Si se acaba esa curiosidad o si se acabara esa... qué
ese es el asunto de las preguntas nunca se acaban. Entonces, en ese sentido, si eso que queremos llamar musa tiene menos forma de una revelación afirmativa, un mensaje que me llega y más como una búsqueda, ¿no? Unas exploraciones, pues ahí siempre va a haber. Definitivamente hay veces que uno está un poco más seco, podría decirlo así. Y pues ahí entra mucho para mí la honestidad. Lo honesto que tú eres con tu proceso y a lo mejor en este momento, o sea, yo puedo mirar mi obra en los últimos años y notar años donde, pues sí, quizás se nota que estaba un poco más perdido, pero seguí buscando. Y eso es lo que hay, ¿no? Entonces también esta pelea a veces hay que tener mucho cuidado de no caer. Para mí he tenido que tener mucho cuidado de no caer en la trampa de querer proyectar demasiada como una perfección o lo tengo muy mangado o lo tengo... No, es como, mira, esto es lo que es, ¿no? Como... y así se va a ver y así se nota. O por lo menos lo voy a notar yo, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, yo he hecho exhibiciones en estados emocionales bien intensos o bien oscuros. Y de repente, cuando el público las ve, wow, qué bellezas, qué flores más felices, qué mucha paz y felicidad me traen a mi vida. Y yo estaba en mi peor momento. También hay gente, o sea, eso es una manera de verlo. También hay gente que puede mirar y decir, wow, esto está bello, pero también hay como otro elemento aquí. Hay como un elemento terrible también dentro de esta belleza, ¿no? Entonces, para mí, siempre que haya honestidad en el trabajo, está logrado. Hablas del camino creativo, ¿verdad? De tus piezas. Y si no me equivoco, tú no empezaste por naturaleza. Tú empezaste creando retratos. Ese fue como que tu primer medio de expresión. O sea, cuando eres estudiante exploras de todo, pero sí cuando empecé quizá a trabajar consistentemente en una cosa, me acuerdo que un periodo inicial ya de conciencia de esto es lo que estoy, una serie que estoy trabajando, donde quizás puedo identificar que una búsqueda empezó así más afinada, sí tenía que ver con los retratos. Y creo que entonces la naturaleza llega cuando ya tú estás en el taller de tu abuelo, que tú entonces empiezas a salir la naturaleza, empiezas a ir a los bosques. Porque también te pregunto, tu primer post en Instagram, si tú vas al final, es un post que dice hashtag en el taller de Jun. Y está en el medio de un bosque con tu Canva, sin silla, sin nada. Tus pinceles y tu lienzo. ¿Cómo llegaste a eso? Porque es una manera bien atípica de crear un arte. Sí. No es tan atípica, hay tradición. Hay tradición de pintura al aire libre. Por eso te decía ahorita, el asunto de la contaminación. ¿No? Mucha gente hizo esto antes que yo. Y lo seguirán haciendo. Algunas escuelas de pintar al aire libre son más quizás como uniformes o tienen unos códigos más marcados. Yo me tiraba al piso, como tú bien dices, con el canvas y con 4 colores para llevar poca cosa, para que me cupiera todo en una mochila, 2 o 3 pinceles, los colores, o sea, de ir ligero. Quizás el orden de las cosas, ¿verdad? O sea, la marquesina de mis abuelos, yo me hice de un taller ahí estando en quizás tercero o cuarto año de universidad. Y los paisajes empecé a hacerlos un poco después. Pero ¿verdad? Si la pregunta es cómo llegué a pintar paisajes, pues probablemente
en alguna asignatura alguna asignación se me ocurrió hacerlo, se me ocurrió salir a pintar al aire libre, y ahí hice el clic de que lo que yo estaba buscando en los retratos lo estaba encontrando mejor pintando en el paisaje. También había una conciencia de que yo podía relacionarme con el paisaje desde ese mismo lente de relacionarme con el prójimo. Es decir, no solo objetificar la tierra como algo que yo pudiera explotar y usar de inspiración y ya, sino algo que me permitiera desarrollar una relación. Sí, entonces, sí, ¿verdad? En un principio empecé a desarrollar esta práctica bien continua de viajar ligero, escoger algún bosque random, irme a pintar allí. Y entonces el taller que tenía en la marquesina de mis abuelos era más un lugar de editar las pinturas o de acumular o de curar, ¿no? Como ver las pinturas juntas y saber por dónde iba la cosa. Quizás terminar alguna. Eso fue en el principio. Van años de proceso, y entonces ya quizás yo estuve los primeros 4 años continuos de hacer esto viéndolo de una manera bien purista, bien, si no es yendo a pintar afuera no voy a pintar. Pero bueno, las realidades de la vida te van chocando con, a veces, o me fueron a mí chocando con obstáculos, como por ejemplo después de María hubo un periodo largo de tiempo en el cual yo no podía salir a pintar en los paisajes porque estaba destruido, porque no era seguro. En la pandemia no podía salir a pintar tampoco. Entonces ahí pues he ido aprendiendo, ¿no? Y he ido desarrollando otras estrategias para poder entonces que la práctica continúe siempre y hacer uso de tecnología, fotografía, proyecciones, la memoria, fotos, videos, lo que sea, pero empezar a ya contar con más herramientas que me permitieran ampliar la práctica y no solo hacer una sola cosa, que era ir a pintar afuera. La perfección. Háblame de esa palabra que es un tabú, pero que tanto artista busca. Yo creo que al fin y al cabo toda persona que hace algún tipo de arte, algún tipo de expresión, busca esta falacia de la perfección. Que quizás la perfección puede ser quizás tu mejor trabajo, pero uno siempre busca que tu mejor trabajo, el próximo tiene que ser un poquito mejor. Como que esa búsqueda continua de cómo yo mejoro como artista, yo creo que a veces puede ser hasta un poco frustrante porque busca esa perfección cuando realmente existe algo tal cual como la perfección. Uh-huh. Me vas a perdonar la confesión, pero me parece bien irónico que por problemitas técnicos hemos tenido que grabar la pregunta de la perfección como 3 veces, ¿no? Porque es la foto perfecta de que el proceso es así, ¿no? De repente la cámara no funciona porque marqué una cosita mal o y entonces ¿verdad? Reboto un poco la pregunta diciendo, o sea, al final es llevar el proceso, es permitirse que las cosas no salgan. No es, o sea, mi acercamiento a la pintura no es un acercamiento, como te decía más temprano, no es un acercamiento de laboratorio. No es un acercamiento purista, no es un acercamiento donde ya hay un cálculo de cómo va a terminar una pintura o una búsqueda de un resultado particular, sino un deleite del proceso, una búsqueda. Entonces, no hay búsqueda perfecta, no hay... en todo caso, pues sí, o sea, hay unos criterios que yo tengo que
que son los que guían cuánto me complace lo que estoy haciendo. Pero mi referente, ¿verdad? A la hora de pintar, por ejemplo, que es la naturaleza, ¿no? O sea, tú puedes también está en el ojo y en qué perfección busca el ojo, ¿no? Hay gente que, ¿verdad? Se va en estos viajes de ver la perfección en la curva de la hoja, de microscópica o de la... o hay una posibilidad también de ver una perfección en cómo todo está regado y es un caos y se caen las ramas y te embarras con el fango cuando sales a pintar. Entonces las dos cosas están ahí. Y creo que también, ¿verdad? Hay como alguien encuentra el deleite en una y alguien en una de esas perfecciones y alguien la encuentra en otra y necesitamos todas esas maneras de ver. Sí, como quiera, pues he tenido que aprender a trabajar con mis expectativas en el taller y aprender a ser paciente con el proceso y aprender a abrirme a que salgan cosas distintas a como yo esperaba, aprender a que a veces no sale porque estoy off, porque estoy pensando en otras cosas mientras pinto, por lo que sea, porque estoy enfermo, porque... entonces nada, es como aprender a navegar todo eso. Hablas de unos parámetros, unas guías, como que entre punto A y punto B, si queda entre esos dos, pues funciona, como que that's good enough o that's what I'm looking for. Esos parámetros, ¿fue difícil identificarlos? Es que es más, o sea, son años de formación. ¿Crees que es casi como un sexto sentido desarrollado? Podría decir que sí. O sea, son unos criterios que se van formando por lo que me han enseñado, por mis inclinaciones también particulares, gustos, ¿no? Preferencias. Entonces es esa doble guía de lo que me han enseñado y de cómo eso alimenta también mis gustos y de cómo mis gustos entonces filtran lo que se me enseña o lo que aprendo o las influencias. No te puedo decir que tengo una lista de cosas okay, ya está lista, no, es bastante intuitivo. Entonces es más como una intuición desarrollada, una intuición formada, la que me guía a discernir cuando me parece que hice un buen trabajo o cuando todavía falta. Háblame del lado que pensaría yo que puede ser uno de los más difíciles para muchos artistas nuevos. Y en tu caso, me gustaría hablar del proceso, porque pues, como estaba hablando, son casi 10 años que llevas ya full, desde que decidiste dedicarte a que esto iba a ser tu vida. ¿Cómo aprendiste a mercadearte? ¿Cómo aprendiste a venderte? A ponerle precio a tus obras. Y quizás con eso también sale el cuento de esta marca personal, este título de Jun Martínez. ¿Cómo sale toda esta... hoy en día lo llamamos marca personal, ¿verdad? Pero esta imagen de artista, ¿cómo fue consolidar todos estos puntos que terminan siendo Jun Martínez hoy en día? Yo te puedo decir que está en desarrollo. Ok. ¿Pero crees que eso es un desarrollo que para? Pero no. Está tan... Ahí es un poquito complicado porque es la tensión entre que estoy, ¿verdad?, haciendo objetos, no sé si te sale en el video, pero objetos concretos que alguien adquiere por la algo razón físico que palpable sea, y que esos objetos vienen de unos procesos también bien personales, bien, ¿verdad?, de unas pasiones personales que hemos hablado, del amor al arte, etc. Y por lo tanto, hay mucho de mi persona invertido o vertido en las pinturas que hago. Sí, oye, en cada pintura tienes el activo más preciado que tiene cada persona, que es tiempo. La gente quizás ve lo concreto, pero
más que el dinero, cuánto valga, es que una persona le metió el único activo que nunca va a poder regresar o nunca va a volver a obtener en su vida, y es su tiempo. Sí, sí. Y es el tiempo pintando, y es el tiempo mirando la pintura, y es el tiempo leyendo, y es el tiempo mirando otras obras, ¿no? Estudiando. Entonces, sí, en ese sentido tengo que tener mucho cuidado en cuanto en cuán vulnerable puedo ser al presentar. Entonces, mi trabajo, y a lo que me refiero es cuánto me pongo, ¿no? O sea, cuánto me hago consciente de todas estas cosas que están pasando con mi trabajo, más allá de ser una obra que yo hago por placer o por necesidad. Casi no hablo de toda la estructura del negocio. Pues, está la parte que es el trabajo en el taller, la organización, la disciplina de ir al taller a pintar diariamente o continuamente. Sí, la conciencia de cuánto muestro de mi trabajo, dónde muestro mi trabajo, cuánto pinto, cuánto me exploto, cuánto me cuido. Son todos detalles importantes que quizás no suenan tan de negocio, pero repito, como es mi persona la que está haciendo todo esto continuamente, pues está eso ahí. Yo trabajo mano a mano ¿verdad? Con un galerista, con una persona que me representa y que también ha mostrado el compromiso de cuidar mi trabajo, de representarlo bien, ¿no? Y podemos hablar, Walter Otero. Sí. Tu galerista es Walter Otero, Woca, Contemporary Art. ¿Llevas cuántos años ya con Walter? Desde el 2016. Eso hacen ya 6, 7 años, casi. Quizás también, entonces, para traerlo a esta conversación del negocio, ¿tú le recomendarías o cuán importante es para artistas jóvenes conseguirse un galerista que quizás se encargue de esa parte del negocio? Porque algo que hablamos quizás en negocio, que no sé cuánto se habla en el arte, por eso me gusta también esta conversación y aquí estamos entrando a lo que hablamos del inicio de cómo el arte entra en el negocio. Y es que en el negocio hablamos de que tú tienes que contratar o tener de socio a las personas que complementen tus habilidades. Si yo soy bueno en mercadeo y no soy bueno en finanzas, pues que yo voy a contratar, voy a buscar a alguien que sea bueno en finanzas, en contabilidad, para que me apoye. Y creo que entonces en esta conversación del arte, tú tienes una oportunidad, cuando tú tienes un galerista, de enfocarte en lo que tú sabes hacer bien, que ir al taller, es pintar, es tu introspección y tu relación con el arte, y entonces apoyarte de la persona que conoce del negocio del arte y de la venta del arte, pues con un galerista. Sí. Sí. Yo tengo bien claro que no a todo el mundo le gusta trabajar con un galerista, o al menos no siempre, o hay gente que prefiere manejar su cosa solo. Hay caminos, ¿no? Y hay maneras de trabajarlo, no hay como una sola manera. A mí me ha funcionado muy bien, y también porque, o sea, quizás te has ido dando cuenta en la conversación, mi acercamiento es bien personal a las cosas, ¿no? Entonces, a veces, ¿verdad? Sí es una relación de negocios, pero es una relación de mucha confianza, es una relación de comunicación, ¿no? Y donde también, entonces, el aspecto personal se ve involucrado. Yo no podría trabajar de otra manera. Bueno, habrá momentos donde sí tenga que hacerlo, pero me refiero a que al sol de hoy, así me ha funcionado. Entonces sí, o sea, es un alivio para mí de repente, y es un privilegio tener a alguien que me apoye en esto, y que lo haga bien.
Y entonces lo que he aprendido de cómo mover ese otro lado del trabajo, pues podría pensar que lo he aprendido bien acompañado. Eh, Pasa que o sea, es como, es algo que tengo que saber cómo funciona, o por lo menos como lo he asumido, es que tengo que saber cómo funciona, tengo que conocer la máquina, ¿no? Eh, pero mientras pueda y tenga el lujo de no tener que bregarlo yo, me lo voy a tratar de evitar. Este, aunque esté bien pendiente y esté viendo bien qué es lo que está pasando y sea parte de todas las decisiones y de todo lo que está pasando con mi trabajo, porque en últimas es mi trabajo. Pero tengo una cantidad limitada de energía psicológica y prefiero dedicarla a la pintura mientras tenga la oportunidad. En el momento en el que toque asumir, ¿verdad? Esos roles quizás de unas maneras más activas o menos. Como que en ese sentido yo hasta ahora pinto mi obra, se la doy al galerista y un poco como que me escondo a la hora del negocio. Y he preferido hacerlo así y repito, ha sido un lujo, ¿verdad? Un privilegio incluso que sé que no es igual para todo el mundo. Entonces, en ese sentido, yo ahí juego un poco como con mantenerme fuera del juego, aunque realmente sí sé lo que está pasando, pero tratar de enfocarme y entonces... El arte es tu trabajo, pero también, y lo acabas de mencionar, tienes una relación bien personal con tu trabajo. Claro. ¿Te cuesta despegarte de las obras? Al principio me costaba mucho. Después, quizás pues he ido aprendiendo a que la hago para soltarla también. Ahora mismo yo tengo, por lo menos de los años que llevo pintando y exhibiendo y vendiendo, tengo una sola pintura con la que me he quedado. Y fue una decisión, fue decir, con esta pintura me quiero quedar, porque de repente identifiqué un afecto particular con lo que fue el proceso y lo que significó y lo que aprendí en esa pintura y dije, con esta me quedo. ¿Dónde está? En la entrada de mi taller. Es una pintura de unos girasoles con unas florecitas blancas. Y la tengo en la entrada del taller. Si entras, si vas al taller ¿verdad? A visitar, es lo primero que ves. Y es la única que no se vende por ahora. Porque sí pienso que también es importante, ¿verdad? Conservar algo de lo que uno hace. Pero incluso, ¿verdad? Cuando la pregunta anterior me preguntas acerca del negocio, parte tiene que ver, parte de la distancia que a veces prefiero tener en ese proceso, tiene que ver con eso mismo, con cuán especial puede ser para mí una pintura que yo hago. Y a veces es un poco... Pues es como es que es la doble, ¿no? La doble cara de la moneda, las dos caras de la moneda, también es una cosa. Que de repente se le puso un precio y alguien está pagando, entonces es como de repente, ¿qué es? ¿Es una creación preciada para mí o es un objeto con un precio que alguien puede pagar? Entonces, nada, son relaciones que uno va como sanando en ese sentido o reconciliando de, mira, pues está bien, no hay nada malo con esto, puedo darle un valor, puedo darle una... eh, pero sí he tenido, o sea, he tenido experiencias que hubiese, ¿verdad? Y no han sido muchas, pero quizás algunas interacciones con gente que quería comprar obras que de repente es como,
hubiese preferido no tenerla. Pues, porque precisamente por eso, por la manera en la que se trata eso que se está comprando, ¿no? O sea, pensar que como persona que compra, como consumidor, cuando tú tienes el dinero, pues yo me merezco esto porque tengo el dinero para tenerlo. Pero de repente yo estoy poniendo toda otra cantidad de cosas en eso que hago. Y nada, a veces toca pichar y seguir. Y a veces incluso yo podría decir, ¿verdad?, que le he puesto algunos muros a quizá una cantidad limitada, pero a algunas personas como no, o sea, si no vas a tratar con respeto mi trabajo, no vas a tenerlo. Obviamente no hago eso yo solo, pero y hay veces que tienes que hacerlo y ya, ¿no? Tienes que venderlo y ya. Pero sí, hay líneas así como finas y hay momentos donde uno puede darse más el lujo de tener control y hay veces donde toca. Mencionaste relaciones que has tenido que sanar con tu arte. ¿Te falta alguna relación por sanar? Con mi trabajo. ¿O con el proceso de tu trabajo? O con el proceso. O sea, yo cuando digo... Hay un libro que se llama El sanador herido. Es un libro bien bonito que parte de una metáfora bien bonita de una imagen de un sanador, ¿no? O de un mesías. Y hay esta persona que lo está buscando y las instrucciones que le dan para encontrarlo es decirle, lo vas a encontrar en las puertas de la ciudad donde están los enfermos con las bandas, y te vas a dar cuenta de quién él es porque él se va sanando las heridas una a una porque en vez de, ¿verdad?, de quitarse todas las vendas a la vez y cambiárselas todas a la vez, se va curando una a una porque nunca sabe cuándo alguien lo va a necesitar a él. Entonces siempre se está sanando, pero siempre está listo, ¿no? Entonces, ¿verdad? Toda una metáfora para decir que yo creo que es un proceso continuo ¿verdad? En el trabajo, de sí ir sanando esas cosas que van, ¿verdad?, desencuentros que hay en el proceso, pero siempre listo para lo que toca. Y mantener ese balance, ¿no? De sí, lo curo, pero también está posibilitado para seguir la tarea. Has sido profesor de universidad, has sido mentor también de grupo universitario. Y ahorita mencionaste que cuando dabas clases te gustaba quizás llevar como que ese método de expresión y que la gente entendiera un poco con tu relación con el arte y tu perspectiva. Pero de enseñar el arte, enseñar pintura, ¿cuál ha sido la lección más grande que has aprendido? Yo creo que lo que hablábamos más temprano del disfrute, de que el valor en el trabajo está en el poder terminarlo y deleitarme y decir, mira, qué bueno, y gozarlo yo, y compartirlo con la esperanza o la ilusión de que alguien más quiera gozarlo y lo consiga. Porque en el proceso de enseñar, creo que lo más lindo que he podido ver es ese acompañamiento, de estar con alguien en el proceso de hacer algo que pueda celebrar. Y eso, como la posibilidad de celebrar a otros también. No todo el tiempo a mí, ¿no? Entonces, las veces que he podido enseñar o facilitar talleres, es un poco, siento que me pongo en la disposición y en la tarea de celebrar el proceso de otras personas. Y la belleza que son otras personas capaces de crear más allá de la mía. La mía no importa, yo no estoy pintando en ese momento, le toca a alguien más.
Y sí, creo que ha sido... Jun, ya casi terminando, siempre al final hacemos 4 preguntas de fuego, pero antes de esas preguntas de fuego, me gusta cómo hiciste con la ceja. ¿Cuál tú crees que es el reto más grande que se enfrentan los artistas nuevos en el 2023? Mira, yo no creo que haya nada nuevo bajo el sol. Yo pienso que quizás los desafíos que se me ocurren han existido desde siempre, a distintas velocidades, podría pensar. Y yo pienso que que la velocidad es una de ellas, ¿no? Yo, ¿verdad? Pensaría que hay una trampa bien grande y es la trampa del trending topic. Y la trampa de la respuesta inmediata a todo lo que está pasando. Es una trampa de las redes sociales, pero, ¿verdad? Muchos de nosotros quizás nos cuesta aceptarlo, pero pasamos mucho tiempo ahí. Y mucho de lo que pensamos, de lo que leemos, de lo que miramos, de lo que aprendemos, está mediado por esos canales. Y una de las manías que hay es que tan pronto sale algo, tú tienes que tener una opinión, y tienes que tener la opinión correcta y tenerla lista porque te toca darla, y si te preguntan, más todavía. Como si viviéramos no en una sesión de 4 preguntas de fuego, sino en todos los días son 24 horas de fuego. Y entonces en el arte, si de alguna manera uno quiere responder al mundo que lo rodea, pues existe quizás el peligro de verse expuesto a la tentación o a la idea de que tienes que responder a todo en el trabajo, porque a veces como que del arte se exige eso un poco en algunos contextos, ¿no? Entonces es como esa tensión o balance entre no es que yo estoy haciendo un trabajo que está aislado de lo que me rodea y que es ignorante de lo que está pasando y no quiere responder, pero tampoco que voy a ponerlo totalmente a la merced del tema del momento, de la opinión del momento. Para mí, y quiero decir esto ¿verdad? Con cuidado, pero que haya una búsqueda profunda es bien importante. Y las búsquedas profundas toman tiempo, toman paciencia, toman honestidad, requieren compromiso a largo plazo. Y en un momento donde hay que cumplir rápido con resultados y con demostrar que estás haciendo, demostrar que estás produciendo, demostrar que te va bien, pues ahí está la trampa, no hay break para profundidad. Quizás mencione muchas cosas, pero tiene que ver con la primera, no sé si fue la primera pregunta que me hiciste, la segunda. Me preguntaste por el silencio. Uh-huh. Y hablamos de silencio, quietud, soledad, ¿no? Pero y a lo mejor, ¿verdad? Mencionó soledad, pero también la posibilidad de los vínculos profundos. Nada, son todas cosas que para mí son bien importantes en el proceso, y que son cosas bien personales, que hay que cuidarlas, y que no parecen, o sea, no son cosas de negocio a simple vista, no sé, de negocio sabes más tú que yo, pero no sé si están en los libros de aprender el negocio, pero sí son, ¿verdad? Son esenciales para quien tú quieres ser, y pienso yo que tú haces arte desde quién eres y desde cómo ves el mundo. Entonces hay que darse a la tarea de bregar con eso. Tú haces arte desde quién eres. Más cierto, bien difícil. Es tu perspectiva y yo creo que... Bueno, hablaste de los negocios
Y si eso todo está en negocio, pero es que yo creo que tocaste un punto que es la velocidad. Y esto pasa no solamente en negocios, no solamente en arte, yo creo que simplemente en todos los temas. La velocidad que va la información, la velocidad que salen cosas nuevas, la velocidad de la educación ha cambiado tanto que es bien difícil alguien que pueda palpar estas cosas hasta en libros, porque el proceso de crear un libro toma tanto tiempo que cuando tú terminas el libro ya tienes que volver al inicio porque algo cambió más. Yo creo que es algo bien interesante. Claro, pero hay cosas que no caducan. Amén. Y hay cosas que no, o sea, yo creo en eso. Yo creo que tú, antes no estábamos ni grabando todavía, pero estabas hablando de la trascendencia. Y la trascendencia no es solo para arriba y para lejos, sino también para atrás, para la historia, ¿no? Hay cosas de nuestro crecimiento como seres humanos, como personas, que como dije cuando me preguntaste cuál es el desafío, no hay nada nuevo debajo del sol, ¿no? O sea, hay cosas que son bien elementales y bien básicas, que cambian de cultura en cultura, que cambian de contexto en contexto, que se afectan por las realidades sociales, económicas, etcétera, sí. Pero siento que hay unas fibras que el libro que leas puede ser puede tener cientos de años de escrito y como quiera hay algo ahí que no cambió. Son los pilares. Hay unos básicos que nunca van a cambiar. Jun, casi terminando Mentores en Línea. Vamos para las 4 preguntas de fuego. Vamos a ver. Vamos al mambo. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y estar en el DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Ya veo por qué son de fuego. Me agarraste. Estas son las preguntas que a mí me ponen así como... A maquiniel. A maquiniel. No me lo he imaginado hasta el momento. ¿Tiene que ser del pasado? No, puede ser de futuro, presente. Puede ser del futuro. Tienes la maquinita. Tú escoges dónde vas a poner la fecha. Tengo la maquinita. Me da miedo, pero me atrevería a mirar 100 años para adelante. Porque quisiera encontrarme con las buenas noticias de que aprendimos a hacerlo mejor. Y de que empezamos a tomar mejores decisiones y a cuidar mejor el planeta en el que vivimos, a cuidarnos mejor los unos a los otros. Y me gustaría darle para adelante para tener una probadita, por lo menos, de esa utopía de que aprendimos algo. Podría llevarme otra sorpresa, pero... Preferimos tener la fe en eso. Exactamente. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Wow. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Jun Martínez? Que es medio irónico porque hablamos del silencio. Hablamos del silencio. Sí. Esto es bien íntimo. Ok. Estas preguntas son... la pregunta por la música. Cambia mucho dependiendo del día. Okay. Pero suele pasar, sé que es una pregunta de fuego y supone que te dé una respuesta directa, pero estoy haciendo trampa. Pero pasa mucho que me despierto con alguna canción pegada y trato de que esa sea la canción con la que empiezo a trabajar en el día. Pero el mood puede cambiar mucho. Mi Spotify puede chotearme y decir otras cosas. Pero sí. Esta semana. Mira, yo te voy a decir, la semana pasada, y esto no se dice, pero la semana pasada o hace 2 semanas era una canción que sacó Bad Bunny. Y de repente la ponía por la mañana. Esto supone que yo no lo diga. Pero ahí a mí Fito Páez es un artista que me gusta mucho y quizá no la había estado escuchando tanto, pero sacaron la serie hace poco, no sé si la viste. No. Sacaron una serie en Netflix de él que está chévere.
Y entonces después de ver la serie, como que me acordé otra vez de todo lo mucho que me gusta y estuve también un par de semanas Con Fito. Con Fito. Eso pasa. Pero sí. A mí me pasó con Luis Miguel. Mira, Cuando vi la serie de Luis Miguel, que non-related with my age. Como que yo no conocía la chica del bikini azul. Todas estas canciones que eran ilustres de Luis Miguel. Porque no es mi edad, no es mi generación. Hasta que de momento tú ves la serie y tú, este tipo era un palo. Como que... Sí. Pero cambia mucho dependiendo del día. Y es un reto a veces. Como... es un reto a veces decidir, ok, si voy a romper el silencio en el taller, ¿con qué? ¿Con qué lo voy a llenar? Sí, eso puede determinar el resto del día y cómo te expreses. Y hay días que es como que, ok, por ejemplo, te menciona Fito. Pues ponga Fito. No, hoy no quiero escuchar esta voz. Vamos a poner piano. Vamos a poner este compositor. Vamos a poner... pero sí. Yo soy bastante laid back con la música. O sea, no soy un... Me gusta, estoy bien abierto. Pero hay gente que tiene gustos mucho más refinados que yo. Y yo eso lo respeto. Yo laid back. ¿Qué me suena hoy? ¿Qué me suena hoy? Ok, esto es... Casi siempre trato de que sea algo que me permita bailar. A veces hay que bailar un poquito y que fluya la energía. Antes de pintar, sí. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros les recomendaría a nuestra audiencia? Oye, tú debiste haberme mandado estas preguntas antes de la entrevista. Así que son de fuego. Pasa que me las mandan y yo no. Me las preguntan y yo, no. Sí, eso es lo lindo de esto, ¿verdad? Como que uno también entra en esa dinámica de la persona. Mira, Vida en el amor de Ernesto Cardenal me parece uno porque es verdad, él es una figura que a mí me estimula mucho mentalmente. Ernesto Cardenal era poeta, sacerdote y revolucionario nicaragüense. Y entre sus tantas obras, Vida en el amor es un poema en prosa acerca de esta fuerza universal que junta todas las cosas y que mueve la vida. Entonces, para mí ese librito. Voy a pichar a que son recomendaciones y otro libro que también a mí me funciona. Yo tengo un librito que son ensayos de Miguel de Unamuno. Y fue un librito que encontré en la UPI, que un profesor dejó una caja llena de libros para regalar en la oficina de humanidades. Y los ensayos de Miguel de Unamuno a mí me han alimentado mucho en algunos momentos con toda la complejidad, ¿verdad?, contextual de su trabajo, pero sí, las obras de Miguel de Unamuno. Y mencioné a Cardenal, mencioné a Unamuno. Es una autobiografía más o menos de Ernesto Sábato y se llama Antes del fin. Y también pienso que me parece un libro bien valioso para él. Jun, cualquier última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Me cuesta un poco porque, ¿verdad?, uno quiere ser cuidadoso con no dar recomendaciones desde un lugar ideal. No, un poco quién soy yo para andar recomendando cosas. Pero sí hablaba con alguien el otro día que me visitó el taller porque tenía preguntas acerca de cómo, un poco de lo que hemos hablado hoy, ¿no? De cómo hacer todo esto, de cómo meterle, lleva años tratando y dentro de la honestidad de yo no tengo necesariamente las respuestas. Para mí ha sido clave saber en qué negocios me estoy decidiendo meter. Y uso negocios quizás como palabra amplia, pero saber en qué asuntos me estoy decidiendo meter cuando me estoy
dedicando a esto, hacerlo bien, navegar las rutas que hay, pero bien importante no traicionarme en todo ese proceso, ¿no? Hay veces que uno tiene que ceder más o menos, jugar aquí o allá, dar una vuelta, comprometer alguna cosa, pero no traicionarse. Para mí, por lo menos, es lo que yo me estoy proponiendo. Y esperaría que sea es el consejo que me daría a mí. Oye, a mí mismo. No traicionarse. Lo hablamos al principio, antes de la conversación, lo llamamos el pre-podcast session. Y eso es bien importante. Cuando tú haces un tipo, o haces algo que consideras tu arte. Porque eso es relativo, pero el no traicionarte va a ser esencial para que tú también puedas dormir tranquilo. Yo creo, te acuestes solito y miras para arriba y dices, ¿sabes qué? Yo cumplí conmigo. Así que, Jun, para mí ha sido un absoluto placer, es un honor tenerte aquí en el espacio. Nuevamente te admiro muchísimo, creo que tu trabajo es único, es bien particular, bien emocionado para ver qué va a suceder, qué sucede antes, durante y después de tu maestría ahora en el Royal College of Art. Así que, tírala ahí a la cámara. ¿Dónde podemos conseguir tu obra? ¿Dónde podemos ver tu taller? ¿En lo que te queda aquí en Puerto Rico? ¿Y dónde podemos seguirte en las redes sociales? Que yo creo que es lo más importante para seguir apoyándote. Pueden buscar en Instagram como Jun M. Tines, corto para Jun Martínez, JUNMTINEZ. No les digo que me visiten al taller porque no sé cuándo sale el podcast y puede que ya no esté allí. Y sí, y en la galería de Walter Otero Contemporary Art en San Juan siempre va a haber alguna obra mía. Así que vayan allí y molesten. Jun M. Tines en las redes sociales. Yo creo que es donde más podemos apoyarte. Podemos estar pendientes de las obras que salgan, de las galerías, de cuando tengas exhibiciones, de tu proceso ahora en Londres. Así que, familia de Mentores en Línea, no olviden darle follow en Instagram a Jun M. Tines. Mentores en Línea en todas las redes sociales, sea Instagram, Facebook, YouTube o en las plataformas Apple Podcasts, Spotify. Mentores en Línea, mentoresenlinea.com para nuestro newsletter y hasta la próxima.